Buenos días, chicos. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias, Bien. Lick. ¿Usted qué tal? ¿Y usted? Bueno, chicos, ya ahorita en un ratito vamos a empezar. Hoy tenemos invitada, como les había mencionado. Les pido que por favor participen, pregunten. Hoy es cuando tengan su cámara encendida. Y ya saben, chicos. Lick, yo tengo una duda. Dime. Pero si es de esto, pero es como personal. Nada que ver. Bueno, o sea, vamos a ver, a mí me llamó la atención mucho el precio de que, por ejemplo, primero se bajaba como para atraer el cliente, si mal no entendí, y después se podía como normalizar, se podía subir, digámoslos, para establecer precios fijos. ¿Sí es así? No, ahorita que termine la licenciada les voy a explicar bien eso, pero no se preocupen. Ah, Los molesto con las cámaras, chicos. Gracias. Muy bien. Ya son las 5. Muy bien. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tener a una invitada. Su nombre es la licenciada Jesús Montalvo de Pimentel. Ella es licenciada en Administración de Negocios. También cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, una maestría en Finanzas y Tributación y actualmente es gerente general en la corporación Alsati. Ella nos va a estar platicando un poquito de lo que hemos estado estudiando sobre precios y nos va a hacer un poco de ejemplos para que ustedes entiendan cómo asignar precios a sus productos. El tiempo es todo suyo, licenciada. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, licenciada Herrera. Gracias por poder compartir con ustedes. Vamos a platicar acerca del tema de fijación de precios que están viendo en su texto. Licenciada, ¿podrá apoyarme para compartir la pantalla, por favor? Sí, con mucho gusto. Si usted tiene la presentación ahí, en la parte inferior, en donde hay un rectángulo con una flecha hacia arriba, ahí. Muy bien. ¿Ven la presentación? Sí. sí se ve. Sí. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema. ¿Alguna vez ustedes han visto la película Pasante de Moda? Si no la han visto, yo se las recomiendo. Así me siento hoy con ustedes, jóvenes, para poder orientarles acerca de este tema del precio. La película me pareció interesante, fue creada antes de la pandemia y aún así las estrategias de marketing que estaban utilizando online fueron bastante efectivas en el tema de la película. Pero ya viéndolo en la práctica, con este tema pandémico, pues han funcionado. La pandemia nos vino a derribar muchos conceptos que ya traíamos establecidos de muchos años, porque se volvió un cisne negro en la administración, algo que uno no espera y que todas las proyecciones de presupuestos y de estimaciones que se podían hacer, pues se vinieron abajo. Esto permitió que surgieran muchas ideas y ustedes jóvenes, pues en su mayoría, lograron desarrollar un mercado diferente que actualmente es bastante pujante. Por eso me llamó la atención de esta película. ¿Cuál es la finalidad de mi participación hoy? Pues, según estábamos platicando con la licenciada Herrera, en su texto ustedes están viendo las 3 principales estrategias sugeridas.
Una que se basa en el valor para el cliente, otra que se basa en los costos y la que se basa en los precios de la competencia. La del valor para el cliente es lo que ustedes van a estimar como el valor real que tiene el producto que ustedes van a lanzar al mercado o el servicio que ustedes están brindando al cliente. Por ejemplo, si ustedes van a ser asesores de marketing, ¿cómo fijan ustedes el precio de su hora para poder determinar un informe o preparar un trabajo? ¿Cómo ustedes se imaginan que pueden partir de algo? Porque el tema de los precios es bastante relativo. Si ustedes tienen un buen producto, ustedes van a valorar ese producto. Y valor y precio ya aprendieron que son cosas diferentes. Pero hay una línea muy específica que se enmarca entre el valor y el precio cuando platicamos acerca de la competencia y lo vamos a ver en un momento. Entendemos entonces que valor es lo que mi producto o mi servicio tiene intrínseco en sí mismo. ¿Cuánto vale el servicio que yo brindo o cuánto vale la asesoría que yo brindo o el producto que yo estoy lanzando al mercado? ¿Cuál es su valor? Eso es muy importante. La que está basada en costos. Estas tienen que ir amarradas porque el valor, sin saber ustedes el costo, no van a poder manejarse con la competencia. El tema basado en costos es un enfoque en el que es necesario que ustedes realicen un detalle de todos los gastos y los costos directos e indirectos que son necesarios para la creación del producto o el servicio. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy sencillo, pero yo les pregunto a ustedes, si les pidieran realizar una asesoría para el lanzamiento de un producto al mercado y les dan 3 días para realizarlo, ¿cuál sería su valor hora de servicio en este momento? ¿Y qué considerarían ustedes como gastos directos o indirectos si trabajan en home office? Esto es algo muy común en este momento. Estas preguntas son para que ustedes se las hagan ahorita. Y la que está basada en los precios de la competencia. Ok. El precio se va a determinar tomando en cuenta estos 3 grandes conceptos: el costo, la percepción del consumidor y cuál es el valor de mi producto. Si ustedes no conocen el costo de su producto o de su servicio, pueden caer en pérdidas con tal de competir. Y si lo dan, le ponen un sobreprecio, van a tener muy poca demanda porque tienen que conocer el mercado al que van a lanzar su producto. La demanda y la oferta va a marcarles mucho acerca de cuál va a ser el precio. El precio ideal va a ser entonces un equilibrio entre los costos del producto y la percepción del consumidor. Ese va a ser el precio ideal. En este tiempo de pandemia, esto ayudó mucho para que las empresas lograran subsistir. Minimizaron sus costos al máximo sin perder en el producto para lanzarlo en una venta online que ahorró gastos de alquileres, gastos administrativos. Todo eso se fue dentro del mínimo del costo del producto para poder competir. Y muchos productos subsistieron en la pandemia a través de esta estrategia. Entonces, es importante que ustedes conozcan cuál es el valor que mi producto tiene para el consumidor y cuál es el mercado en el que me voy a lanzar. Si yo voy a prestar un servicio de marketing, ¿cuánto están cobrando por un informe? Muy pocas veces uno logra conseguir esos datos, pero ustedes sí tienen conocidos, amigos que dicen, bueno, por este servicio me han cobrado tanto en tal lado, y ustedes ya se van formando una idea. La intención de la licenciada hoy es darles esa idea de cómo fijar el precio.
Ustedes que están lanzándose al mercado en este momento son la parte joven de este país y muchas veces se minimiza la calidad porque falta la experiencia, pero no es así. Yo les puedo decir que ustedes tienen que evaluar el precio de sus servicios o del producto que vayan a desarrollar, encontrando el valor que tiene para ustedes. Cuando ya tomen la decisión de elaborar el detalle del costo del producto, tienen que recordar la legislación vigente en Guatemala. Tomen en cuenta el tema de los impuestos, porque muchas veces las empresas o los servicios pequeños no toman en cuenta el tema de impuestos y sus costos se elevan cuando ya tienen que hacer las facturas. Es muy importante. En Guatemala existen 3 tipos de tributación a los que pueden inscribirse como contribuyentes. Una es el pequeño contribuyente, que tributa el 5% del total de los ingresos cada mes. El contribuyente general, que supera los 150,000 quetzales de ventas al año y paga un 12% de IVA. Y la afiliación al impuesto sobre la renta puede ser con un pago directo del 7% sobre el total de sus ventas o un 25% sobre las utilidades al finalizar el periodo. Generalmente, la sugerencia es inscribir cuando un negocio inicia, inscribirse como un pequeño contribuyente, porque esto le va a dar margen hasta 150,000 quetzales al año para que tribute únicamente el 5%. Y entonces ya puedan elaborar un presupuesto diferido para más años cuando superan ya los 150,000 y les da la experiencia del año fiscal inicial. Pueden inscribirse como pequeño contribuyente una vez, pero no pueden regresar a ser pequeño contribuyente si ya superaron los 150,000 al año hasta que pasen un periodo fiscal completo sin haber tenido facturación superior a eso. Entonces la sugerencia es cuando inicien con un pequeño contribuyente y luego ya se pueden inscribir a un régimen general. La presentación no es muy larga porque lo que se quería era comentarles la experiencia. Hay un proverbio que dice que el que compra dice malo es, mas cuando se aparta se alaba. Y esto es un consejo para ustedes. Cuando fijen los precios, en el caso de sus servicios, en el caso de un producto para un cliente, tomen en cuenta el valor que en realidad tiene. Porque siempre el comprador va a decir, en otro lado lo consigo mejor o esto está más barato en otra parte. Y eso hace que las personas sientan que su producto o su servicio no es tan bueno. Pero lo que sucede es esto. Hace muchos años, este proverbio compartido es eso. El que compra dice malo es, mas cuando se aparta se alaba, porque se llevó una buena compra. Es un consejo para ustedes. Ahora vamos a ver un ejemplo gráfico para la fijación de precios. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí. Bien. Esta es una sugerencia de fijación de precios si ustedes brindaran un servicio de marketing trabajando en home office, porque generalmente pues la pandemia nos vino a abrir el mercado para poder hacer este trabajo en home office. Uno estaba acostumbrado a ir a la oficina y realizar toda su actividad en una oficina y pues si no había oficina se creía que el trabajo no era excelente como estar en una oficina, pero la pandemia nos cambió los esquemas en todo sentido. Entonces, si ustedes, por ejemplo, realizan un trabajo. Solo, licenciada, estamos viendo la presentación anterior. ¿No están viendo el Excel? No. Ay, perdón. Permítame un momento. Dejo de compartir. ¿Ven ahora el Excel? Por el No momento estoy no. llena.
Todavía no. Permíteme. ¿Ven ahora el Excel? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Perdona, estaba yo platicándoles acerca de este esquema. Este es un Excel muy básico y yo les sugiero en el caso de los servicios, cuando ustedes tengan que preparar una propuesta, pues básense en el salario mínimo vigente que tiene Guatemala actualmente. El salario mínimo vigente en Guatemala a partir de enero de este año es de 3,666.38. Menos de eso, ustedes van a estar realizando un trabajo por menos del valor del salario mínimo. ¿Qué hacemos con esto? El salario mínimo vigente es esto. Por día ganamos esto y por hora se gana esto. ¿Cómo hacemos la relación? El salario mínimo vigente lo dividimos entre de 30 días que tiene el mes comercial y luego ese día lo dividimos dentro de las 8 horas que el Código de Trabajo nos enuncia y ya tenemos el valor de la hora, que incluye descanso de sábado, mediodía y domingo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. ¿Qué valor tiene mi hora de trabajo? Para efectos del ejemplo, tomé como base 12,500 quetzales al mes para un pequeño contribuyente que llegue a 150,000 al año. Entonces, si yo gano 12,500 quetzales al mes, eso es mi valor, el precio lo fijo de la misma fórmula, cuánto es diario y cuánto es por hora. Y resulta que me pidieron un trabajo que se lleva 24 horas. Me llevó 3 días hacer ese trabajo. Entonces, como ya sé cuánto es mi precio hora, multiplico las horas que invertí para realizarlo por el valor del salario que yo fijé. Yo decidí ganar 12,500 al mes y entonces me da un trabajo de 1,250 quetzales en los 3 días que me llevó. ¿Cuáles son los gastos directos que tengo sobre este trabajo? Incluyendo la impresión, tinta y la depreciación de la máquina, en cualquier 24/7 me cobran 1.25 por hoja, por darles un ejemplo. Y mi informe consta de 150 hojas. Entonces, 187.50 quetzales. También realicé una copia de ese informe para entregarlo a la gerencia y me cobraron 1 quetzal por hoja, 150 quetzales. El encuadernado de ambos documentos, el original y la copia, 150 quetzales. El combustible y el parqueo para ir a entregarlo, 125 quetzales. Y los gastos indirectos. Como estoy en home office, entonces estimo que por 3 días, 50 quetzales. Y los gastos varios de la oficina, si yo estuviera rentando una oficina que me cobra un mínimo de 3,500 quetzales, la renta son por 3 días, 350 quetzales. Acá ya tengo un estimado del costo del trabajo que realicé. Pero como yo necesito establecer un margen de cuánto voy a ganar por ese informe, entonces establezco un margen. Esto aplica para productos y servicios. Generalmente en los servicios no toman en cuenta este margen porque dicen, no, pues es que ya lo estoy cobrando acá. Pero ¿qué pasa si usted tiene que contratar a otra persona para que realice ese trabajo? Lo único que usted va a ganar es este margen que usted refiere. Por eso es que lo colocamos. Eso nos da un subtotal. A eso le calculamos el 12% de IVA y esto nos da otro subtotal y como es un pequeño contribuyente le vamos a calcular el 5% del total de los ingresos, que es el impuesto que voy a pagar. Y esto es lo que tendría que facturar. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí. Bien. Este precio debe ser comparado con lo que se encuentra en el mercado para ser competitivo, lo que les estaba explicando. Pero conocer el costo nos permite evaluar si el precio puede disminuir, hasta cuánto o bien aumentar. Conociendo ustedes sus costos, ustedes pueden decir, ok, en el mercado este informe lo están cobrando en 2.800 y a mí me salen 3.000 y pico. Entonces tengo que sacrificar este margen. Sacrificando este margen aún tengo ganancia. Y esa evaluación ya es una libertad de decisión para ustedes. Esto aplica con productos y con servicios. Algo muy importante a la hora de hacer su propuesta. En el tema de los servicios, el margen de ganancia generalmente se estima en un 20%, ya que no se encuentran precios tope para los mismos, como en el caso de productos, ya que algunos mantienen precios sugeridos por las autoridades. Esto lo tienen que tomar en cuenta cuando fijen costos de productos. Y algo más importante, ofertar productos o servicios sin incluir los impuestos está sancionado con una multa estimada de 5,000 quetzales, según el artículo 94 del inciso C del Código Tributario. Ustedes no pueden presentar una propuesta de fijar precios y decirle al cliente, mire, este servicio le va a costar 3.192 más IVA, porque van a incurrir en esta sanción. O mi producto, el pan vale 3 quetzales más impuestos. No, porque vuelven a caer en esta situación del Código Tributario. Eso es muy importante porque ha sido una práctica muy común, pero nuestras autoridades han implementado las plataformas en la Superintendencia de Administración Tributaria para detectar este tipo de cosas. Y ahora, con la factura electrónica, pues va a ser mucho más fácil poder sancionar todas las obligaciones formales contenidas en el artículo 94 del Código Tributario. Cuando ustedes fijen precios, les sugeriría que lean el artículo 94. Ahí están todas las sanciones a las obligaciones formales que tienen los contribuyentes. Y son algo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando evalúen fijar los precios dentro de los gastos indirectos. Pues jóvenes, no sé si tienen alguna duda porque la presentación era muy breve, el ejemplo es muy cortito para que no tuviera ningún nivel de complicación y que ustedes pudieran observar ya en la práctica qué es lo que sucede cuando fijan los precios. Estimen bien el valor del producto. Cuando ustedes estiman bien el valor del producto, esto les va a dar la opción de ver cuál va a ser su precio ideal. Cuando el producto o el servicio tiene un valor, las personas lo pagan porque conocen el valor que ese producto o servicio tiene. No sé si ustedes han observado, pues generalmente pasa con los médicos, la referencia médica es más la recomendación que puede tener ese servicio. Si alguien dice yo conozco al médico y sé cómo trabaja, pues uno va con más confianza a la cita. Y no importa cuánto esté cobrando, me lo refirieron y dicen que es un buen médico. Ese es el valor que como profesionales tenemos que darle a nuestro servicio o al producto que desarrollemos para algún cliente. Conocer cuál es el valor que va a tener en el mercado el producto que mi cliente quiere que yo le desarrolle la estrategia. Si su cliente les contrata para vender pan, por ejemplo, coman el pan, degústenlo ustedes y vean cuál es el valor que ese pan tiene. Cual sea el producto que el cliente les solicite desarrollar la estrategia para fijar el precio, ustedes consúmanlo primero. Es una sugerencia para que ustedes puedan a viva voz decir, este es el valor que el producto tiene y en eso vamos a establecer la estrategia. Pues no sé si tienen alguna duda.
Giovanna, pregunta tu duda. Pues el primero, salud click. Y segundo, no sé si solo soy yo, pero a mí siempre se me complica mucho este tipo de cosas porque no soy tan buena usando el Excel. Entonces, por lo tanto, siempre se me confunde. Entonces, si, digamos, si el precio, como usted dijo al principio, que son unos 1000 quetzales, como es que se puede sacar, hay que siempre darlo por horas o por los días. Ok. Marlene, Giovanna. Sí. Bien. Esto fue solo un ejemplo en el caso de los servicios, porque los servicios se cobran por hora. Entonces, generalmente cuando uno inicia, si a ti te dan un trabajo, uno se queda, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a cobrar? O sea, y cuando empieza uno a trabajar, dice, wow, 5,000 quetzales es mucho para mí, pero ¿cuánto vale en realidad tu hora? Entonces, el ejemplo tratamos de graficarlo en base al salario mínimo. Esa es una sugerencia. Váyanse a ver cuánto es lo que una persona gana por 44 horas a la semana en Guatemala. Y entonces eso me marca un parámetro. Ok, ¿cuánto tiempo estoy invirtiendo en la universidad? ¿Cuánto de mi vida estoy invirtiendo para capacitarme? Eso va a ir aumentando el valor que tú tienes para el servicio que prestas. Entonces, ya tú no vas a valer el salario mínimo que una persona puede ganar porque no tiene la capacitación que tú tienes. Entonces, la idea del ejemplo era poder graficarles en el momento en que ustedes preparen una propuesta de servicio sobre qué base lo voy a trabajar. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuánto quiero ganar yo? En este ejemplo pusimos 12,500 quetzales. Ok, si yo quiero ganar 12,500 quetzales, entonces ya hago la relación en el Excel. La licenciada Herrera va a tener ya tiene de hecho este Excel, no sé si ella se los podrá compartir, si esto les facilita, porque a mí me facilita cuando me proporcionan el Excel y yo me voy a hacer los cálculos ya despacio. Entonces lo pueden trabajar con este. Este está trabajado entre, por ejemplo, los 12,500 que yo gano al mes, que yo pretendo ganar al mes, lo divido dentro de 30 días del mes comercial y eso me va a dar el valor por día que yo gano. Y luego ese valor por día lo divido dentro de las 8 horas laborales que me da el código de trabajo y entonces ya me da un valor por hora. Ese valor por hora lo multiplico por las horas que efectivamente me lleva a realizar determinado trabajo. La intención de brindarles este ejemplo es para que ustedes en su vida profesional ya vayan tomando en cuenta cuánto es lo que yo puedo cobrar por hacer determinado trabajo. Darles un plus para que ustedes sepan cómo van a calcularlo, porque dentro de su vida profesional, aún ahorita como estudiantes, los pueden contratar para poder realizar pequeños trabajos y muchas veces uno dice, pero ¿y cuánto cobro? Pues, porque no sé cómo cobrarlo. Entonces, la intención en este tema de fijación de precios, con este ejemplo, es que ustedes tengan una idea de cómo cobrar si les dan algún trabajo para poder realizarlo dentro de su vida estudiantil y que lo hagan práctico. Porque uno llega a graduarse y muchas veces no sabe cuánto cobrar. Y muy pocas personas se prestan para decirle a uno, mire, tal trabajo se cobra tanto. Muy pocas. Pero entonces ustedes tienen la libertad de poder hacer ustedes mismos sus cálculos y decir, ok, yo creo que un profesional en lo que yo estoy estudiando gana 15,000, 20,000 quetzales. Entonces, como todavía no estoy graduado, pues voy a cobrar tres cuartas partes de lo que gana un profesional. Porque ustedes ya están capacitándose para hacer eso.
Entonces, la intención de hoy es poder brindarles eso. El texto que les compartí, y le agradezco a la licenciada Herrera que me permitiera compartirlo en la presentación, es porque yo lo viví. Muchas veces las personas llegan y dicen, mira, yo quiero que me hagas determinado trabajo, y uno dice, bueno, pues entonces voy a cobrar tanto. Y le dicen, no, pues es que otro me lo cobra más barato y que mira, y entonces empiezan a ponerle 1000 defectos a la propuesta, con tal de que, entonces ya la gente dice, pues sí, ¿verdad? Entonces mejor le cobro tanto. Pero así es el mercado. O sea, si ustedes toman la decisión de darle el valor a su servicio o no. Entonces, si ustedes saben que su trabajo se va a llevar tantas horas y que voy a invertir, y si yo ganara tanto, esto es lo que debería de cobrar, ustedes van a defender su punto y van a decir, no, pues es que fíjese que yo sí me llevo tantas horas y mi hora vale tanto, y pues ese es mi precio. Podremos tal vez en algún margen, pero no aceptar lo que el cliente les quiera pagar, porque son profesionales. Están estudiando, están invirtiendo su vida para brindar un trabajo profesional. La pandemia nos cambió los esquemas en el tema dinero, porque muchas veces dicen, no, pues es que este gana más vendiendo tal cosa que el otro que estudió toda su vida. Pero esto fue ese cisne negro que les comento de administración, una pandemia. Y ustedes y yo somos sobrevivientes de una pandemia. Y eso nos da mucho más valor, porque estamos vivos, ustedes están ahí recibiendo sus clases para capacitarse y ser profesionales que sobrevivieron a una pandemia. Entonces, valoren eso. La intención de este tema de fijar precios y de este ejemplo que colocamos es que ustedes valoren el tema profesional cuando fijen sus precios. Cuando un cliente les llegue con un producto y tengan ustedes que lanzar al mercado esa campaña, ustedes se tomen el tiempo, no solo de, voy a cobrar, no, es lo que me gusta hacer. ¿Cómo puedo preparar una campaña para un cliente que quiere que yo venda el pan, que es el mismo capítulo 9 de su texto? Me gustó mucho ese ejemplo que ponía el autor del libro, porque es una compañía en Estados Unidos que produce el pan y no importa, esto podríamos aplicarlo, valga la publicidad, San Martín en Guatemala, ¿verdad? O sea, empiezan con pan, pero ese pan es de buena calidad. Usted sabe que no se va a enfermar con un pan de esa panadería, porque usted puede ir y decir, mire, este pan no me salió bien. Esa garantía del producto es lo que le da el valor. Y es lo que ustedes van a tener que desarrollar cuando realicen sus estrategias de mercado. Entonces, la sugerencia es, consuman ustedes el producto antes de preparar la estrategia, para que encuentren el valor que el producto tiene, antes de fijar el precio. Porque entonces van a poder realizar esa línea que vimos en la presentación entre el costo y la aceptación del producto en el mercado. El precio va a ser el que me haga competitivo, en el que haga ganar a su cliente, pero no lo deje fuera porque está muy caro, ni lo deje fuera porque está perdiendo, sino que sea el equilibrio ideal. Ese va a ser el mejor precio. Y en el caso de los servicios que ustedes van a brindar, pues el ejemplo es para eso, para que lo tomen en cuenta. Cuando realicen su propuesta de servicios, tomen en cuenta el valor de su tiempo, porque el tiempo es vida, jóvenes. El tiempo no regresa. La vida que están invirtiendo para capacitarse, lo están haciendo para tener un futuro diferente. Y eso es vida. Y cuando ya sean adultos y tengan sus hijos, invertir el tiempo que dejan a sus hijos para poder realizar el trabajo es vida. Así que costéenlo bien. Realicen su esquema de costos y anoten todo lo que sea necesario para realizar ese producto o ese servicio.
Así como les puse el ejemplo de la gasolina para poder ir a entregar el informe. Esas cosas a veces no se cobran, pero les insisto, cuando ustedes son jóvenes, personas pueden querer aprovecharse de su juventud, pero hoy la licenciada tomó la decisión de poder prevenirles esto como un plus para que ustedes sepan que ustedes tienen un valor. Su servicio tiene un valor y costéenlo bien. Y así ustedes van a entrar en una negociación en la que van a poder decir, bueno, puedo bajarle tanto, pero ya sé que mi costo me lo permite. Y si no, pues no se puede, porque trabajar para perder no es bueno. Licenciada Herrera, en mi caso ha sido un placer poder compartir con los alumnos jóvenes. Para mí ha sido un gusto poder conocerles y pues darles tal vez un tip de vida, porque como les indiqué cuando iniciamos, tal vez en algún momento vean la película y me van a entender, porque ustedes son el Guatemala de hoy y el Guatemala del futuro. Y es un honor poder compartir con el Guatemala de hoy y del futuro la experiencia que muchos años nos ha costado. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por la charla, por el ejemplo. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna otra duda? ¿No? Antes que la licenciada se despida. ¿Estamos bien? Muy bien. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias, definitivamente gracias. Creo que los alumnos van a valorar muchísimo lo que les enseñaron el día de hoy, entender lo que yo siempre les estoy diciendo. Cobren bien, que no les digan que no pueden hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias licenciada por la oportunidad. Y jóvenes, un gusto conocerles y espero que todo les salga bien en sus vidas. Dios les bendiga. Feliz día, licenciada. Buen día. Gracias, feliz día. Muy bien, chicos lindos. ¿Estamos bien? ¿Todo correcto? Muy bien. Una cosa que yo les voy a agregar a lo que les dijo la licenciada, 2 lecciones de vida que, miren, si yo las hubiera aprendido antes, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Número 1, si no me puede pagar, no es mi cliente. Si él no le alcanza el presupuesto, entonces no es mi cliente. Va a ver quién sí lo va a poder pagar. ¿Y qué tengo que hacer yo para encontrar a esas personas? Moverme, trabajar, promocionarme y estar listo para cuando la oportunidad se dé. Y la número 2, que creo que es la que no es tan hablada, pero es bien cierta, especialmente nosotros como diseñadores, como fotógrafos, como ilustradores, como cabeza de marketing, no es mi cliente si no me escucha. Hay clientes que le pueden pagar a uno una millonada en quetzales, en dólares, pero si no los escucha, si no se dejan asesorar, créanme, va a ser como el mismo dolor de cabeza de alguien que no puede pagar y le dieron un precio baratísimo y entonces al final de cuentas ya después del proyecto están desesperados porque quieren acabar, porque les está saliendo más caro, porque les pagaron poco. Lo mismo se siente aunque les estén pagando miles de quetzales cuando un cliente no escucha. Entonces, eso se los dejo. Antes de que sigamos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Dime, Lisa. Sí, a mí me surgió la duda, ya entrando un poco más en cuanto a los servicios. Al final nosotros, como diseñadores, estamos ofreciendo nuestro servicio de diseño gráfico. Entonces, no sé, digamos, yo entraba un poquito en conflicto porque yo ya tuve la experiencia de trabajar con un proyecto, pero al momento de como que sacar costos, precios, yo me ponía a pensar, por ejemplo, en la luz, o sea, ¿cómo yo voy a calcular? Porque realmente no soy, por ejemplo, la única que utiliza o el internet, ¿verdad? O los servicios, entonces no sé, como una licenciada también, creo que fue Ana Violeta, nos dijo desde los softwares que utilizan para trabajar, hasta la luz, el internet, etcétera, y el equipo que están utilizando, todo tiene que ir ahí, pero
no sé cómo, o ¿Cómo sea, calcular? literalmente incluir, cómo calcularlo. Mira, aquí yo les doy dos sugerencias. Cuando es un proyecto pequeño, que por ejemplo, ¿qué les digo yo? Es una infografía, o es algo puntual, algo no muy grande, que no pasa, por ejemplo, de 3,000 quetzales, yo les recomiendo que cobren por proyecto, que tal, que evalúen más o menos cuánto ustedes se sentirían cómodos cobrando por lo que van a hacer, que vean cómo está el mercado, y a raíz de ahí saquen un precio promedio, porque va a ser un proyecto que no les va a tomar mucho tiempo. Serían proyectos que no me tendrían que tomar a mí más de una semana. Si son proyectos más complejos, más grandes, como por ejemplo yo voy a hacer el diseño de una marca, yo voy a hacer un catálogo y es un catálogo larguísimo, cosas que me van a tomar a mí más de una semana o me van a tomar a mí más de 2 semanas, entonces sí conviene hacer lo que les dijo la licenciada Jesús y lo que les habló Ana Violeta. En este caso, ¿cómo yo saco si yo no soy la única que vive en mi casa? ¿Qué puedo hacer? Voy con mi mamá, voy con mi papá o quien pague la luz en mi casa y le digo, mira, al mes, ¿cuánto estamos haciendo de energía? Ok, al mes se hacen 100 quetzales de energía, por ejemplo. Entonces, yo voy a decir, en mi casa, ¿cuántas personas viven? Viven 3, viven 4, vivimos 2, pero yo soy la que normalmente estoy más tiempo en mi casa, entonces, por porcentaje, si por ejemplo, en mi caso, yo estoy solo con mi mamá, y la que utiliza más la energía y el internet soy yo, porque yo la mayoría de tiempo trabajo aquí y solo algunos días voy a la oficina. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, si sale a 100 quetzales, el 50%, el 75% de esa factura es la que yo voy a cobrar. Y eso, recuérdense, el internet, por ejemplo, que vale 300. La que utiliza mayormente el internet por el bando de ancha soy yo, ok, el 75% de esa factura. Pero esa factura es mensual. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir que de energía voy a pagar 50 porque solo uso más o menos la mitad. De los 300 voy a pagar 150, entonces son 200 quetzales mensuales. Y de ahí lo que voy a hacer es lo que les está diciendo la licenciada. ¿Cuántos días yo me voy a tardar? ¿Cuántas horas yo me voy a tardar en hacer un proyecto? Me voy a tardar 17 días, me voy a tardar 20 días, 30, 45 días, me voy a tardar 3 días. Entonces yo ya vengo y lo que voy a hacer es, voy a dividir esos 300, esos 200 quetzales, por ejemplo, si me voy a tardar 25 días, en 30 y voy a cobrar, voy a ver cuánto me cuesta cada día. Y entonces ya se lo voy a multiplicar por 25. Y así tú le puedes agregar. Pero eso de que, por ejemplo, lo que les dijo la licenciada Violeta, cobremos nuestro software, cobremos nuestra luz, es porque quizá ahorita que somos estudiantes, que la mayoría me imagino que no viven solos, hay muchas cosas que uno da por sentado, porque es la ventaja de vivir en la casa de sus papás. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando ya no vivan con sus papás o tengan que, la empresa crezca y tengan que rentar un lugar? Entonces van a sentir que son muchísimos gastos porque nunca los han tomado en consideración. Y entonces si estaban cobrando 200, después van a tener que cobrar 1,000 de un solo porque no estaban viendo esos gastos. Entonces lo recomendable es que cuando son proyectos, especialmente proyectos grandes, o proyectos que requieren de una experiencia bastante precisa, por ejemplo, que no cualquiera podría hacer una ilustración, aunque a mí me tarde 3 días, pero requiere de mucha creatividad, entonces yo lo voy a incluir, porque si yo no tengo mi Illustrator, si yo no tengo mi iPad, por ejemplo, si yo no tengo internet, ¿yo puedo realizar ese trabajo? No, entonces tengo que incluirlo para poder cobrar y no solo tener yo una comisión de lo que estoy haciendo y que se me representen y me valoren mi mano de obra, sino también todos los insumos que yo necesito para realizar ese trabajo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda de este tema? ¿No? Va. Dime, Chan. Sí, digamos que es como, yo me recuerdo de, bueno, es así como, bueno, como similar a, bueno, la cosa es de que una vez, eh, pues, me recuerdo que eran, si no estoy mal, los 15 años de mi hermana, y, y pues le regalaron una cámara y todo, y entonces pues se volvió el fotógrafo como amigo de la familia.
porque fue así como que él empezó como a adquirir los clientes de parte de nosotros y mucha publicidad boca en boca. Entonces, después, pues a mi hermana le gusta mucho la fotografía y pues también tengo cámara, entonces hay veces que pues salen eventitos. Entonces yo me recuerdo que no sabíamos cómo, en la iglesia nos salió un evento de 15 años y una boda, y no sabíamos cómo, pues como, bueno, cuánto cobramos y cómo es que le vamos a hacer, decía yo. Y me recuerdo que le hablamos al fotógrafo que teníamos ahí, y pues él nos dijo que, bueno, lo primero, así como decía usted, pues valorar los gastos que uno no tiene previstos. Al final, pues era lo de movilización, el equipo que uno lleva, cuánto se tarda uno, ir a ver al lugar. Entonces, pues creo que todo eso tiene que ir dentro del paquete. Y también el hecho de ¿cómo se llama? Pues tener como que no sé si se le puede llamar como boceto, tipo de guía, o tener como que si fuera un tachón, no sé, de, bueno, hice esto, y entonces como tener una base para que en los próximos proyectos uno pueda ir o agregando, modificando. Entonces, pues creo que cuando uno lo empieza a hacer, y de ahí a uno se puede ir como que de largo. Correcto. Pero pues, ya siento que en este caso, pues yo de foto, ¿verdad? Ya el otro, pues ya tiene que llevar más cosas, pero solo con ir teniendo la basecita, creo que es pues ya más fácil. Sí, no, por supuesto. La idea es que conforme ustedes vayan haciendo su empresa, su estudio o su freelance, que se hagan de una base de cuánto están cobrando, porque también eso es importante. Y recordemos, chicos, no es lo mismo cobrarle lo mismo que le vamos a cobrar a alguien en la iglesia, a alguien individual, como cobrarle a una pymes, como cobrarle a Coca-Cola. Por el mismo servicio, yo no le voy a cobrar lo mismo que le voy a cobrar a un cliente C que a un cliente A. ¿Por qué? Porque él tiene muchísimo más presupuesto y entonces yo estaría siendo un poco ingenuo en cobrar muy poco cuando mi trabajo lo merece, especialmente como una marca como Coca-Cola, como Walmart, que lo que tienen es muchísimo alcance. Entonces, si es mi fotografía de producto, la van a ver, la van a poner en vallas publicitarias, entonces yo voy a cobrar esa exposición, ¿me explico? Y ustedes tienen que tener eso que les está diciendo, que nos está comentando Chejo, es muy cierto. Les voy a poner y otra cosa, chicos, especialmente nosotros, que somos servicios, un tip que yo les doy, solo les quiero abrir algo para ver si les puedo dar un ejemplo, es que todo eso que nosotros cobremos, digámoselo al cliente. Mostrémoselo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le voy a entregar para que no queden dudas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi proceso? Por ejemplo, les voy a dejar aquí yo esto es de no sé qué año es, les voy a dejar un ejemplo de un catálogo que se cotizó en la oficina para que ustedes sepan cómo yo puedo estructurar mi cotización y que el cliente, recuérdense que mucho de lo que nosotros tenemos que hacer como diseñadores, como ilustradores, como fotógrafos, es hacerle entender al cliente por qué estamos cobrando lo que estamos cobrando. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Es que está muy pequeño, denme un segundo. Este era un proyecto muy grande que nosotros hicimos. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se va a hacer? En la etapa 1 va a haber una identidad de marca. ¿Cómo se hace esa identidad de marca? ¿Qué pasos yo tomo para hacer esa identidad de marca? Y por ende, le voy a cobrar lo que le voy a cobrar. Entonces le voy a explicar, mire, yo me voy a aproximar con usted, voy a definir las necesidades, voy a hacer una investigación, un análisis, voy a hacer un estudio, voy a darle el name, el desarrollo del claim, voy a hacer un análisis tipográfico. Todo esto es importante, aunque el cliente no sepa qué es un análisis tipográfico, porque independientemente si sabe o solo tiene una noción, va a entender, son muchos puntos lo que él tiene que hacer, son muchas cosas de las que él tiene que tomarse el tiempo para darme una propuesta. Entonces no solo lo está haciendo por hacerlo. Recuérdense que especialmente en marcas es algo tan abstracto que le cuesta al cliente entender todo el trabajo que conlleva hacerlo. Entonces yo le voy a explicar. Y después de todo eso, yo le voy a decir, mire, ¿qué le voy a entregar? ¿Por qué? Para que no hayan dudas. Y después en mi lineamiento le voy a poner, mire, si usted quiere más de 2 cambios, se lo voy a cobrar.
y le voy a decir, el naming, el claim, el logotipo responsive, la línea gráfica, las 5 aplicaciones básicas, el manual de la marca, la presentación de la marca y los archivos finales para impresión, para que no quede duda. ¿Me explico? Y por ejemplo, después, importante, chicos, que tengamos términos y condiciones, por ejemplo, de asistencia, de confidencialidad. Si este es un proyecto de varias fases, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Por ejemplo, fase 1, que es la que vimos, se le va a proporcionar al cliente hasta 2 propuestas y va a existir un máximo 3 de revisiones a la propuesta final. Si después de las revisiones el cliente desea más cambios y modificaciones, esto tendrá un costo. Y aquí hasta le recomiendo agregar cuánto costo tiene la hora extra, el cambio extra. Y así, con todas formas de pago, ahorita vamos a ver políticas de la empresa, ¿cómo usted tiene que pagarme a mí? Mire, los depósitos, el nombre no sé cuánto, el 50%, derechos de explotación, esto es importante que lo pongan siempre, que todas las soluciones que ustedes hacen pertenecen a ustedes el 100% hasta que les hagan el último pago. Y la exposición, que les den autorización a ustedes de ponerlo en la página, en sus redes sociales, de su marca o personales o en su portafolio. Normalmente esto casi ni lo leen ni nada, pero si alguna vez tienen un problema, como que miren usted por qué puso mis fotos en su página. Porque usted firmó a la exposición. Eso sí, chicos, no voy a subir yo mi marca cuando ni siquiera ellos es como un contrato, correcto. Y esto de una vez se lo recomiendo mandárselos en cotización. Y si el proyecto es muy grande, de varios meses, como por ejemplo es esto, entonces ya buscamos un abogado que nos haga un machote y que tengamos un contrato que podamos firmar y que no haya ningún problema. Pero tengamos noción de que no voy yo a poner la publicidad que no ha salido, ¿verdad? Yo tengo que esperar a que mi cliente haga su publicidad, se vea en vallas o que presente su marca y que la registre especialmente, y ya después yo ya lo puedo agregar a mi portafolio, ya lo puedo agregar a mi página web, a mis redes sociales, ¿sí? Bueno, pues, entonces por hoy cerramos con este tema. Solo voy a dejar de grabar y vamos al tema del día de hoy. Muy bien, hoy tenemos una clase cortita, rápida, porque lo que me interesa es explicarles qué es lo que tienen que entregar la siguiente semana, que si se dieron cuenta, ya ahorita les estuve subiendo, me puse el día de todo lo que les tenía pendiente de subir. Y vamos a empezar, vamos a hacer caso. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre políticas de la empresa, especialmente políticas de cobranza y políticas de pago. ¿Por qué? Porque estamos viendo precios, pero ahorita vamos a aprovechar de una vez a decirle al cliente qué es lo que tiene que hacer, cómo debe actuar, si no van a haber sanciones, si no, no nos vamos a entender. Entonces, para que entendamos qué es una política de la empresa, son conjuntos de normas que sirven para ordenar y establecer procedimientos de todo tipo, que puede darse en uno o más ámbitos de aplicación. Las políticas de la empresa lo que tienen es que nos ayudan a facilitar las soluciones de problemas recurrentes. Siempre van a haber problemas internos dentro de la empresa y problemas con el cliente. A medida que yo instaure políticas de la empresa, yo me voy a blindar de todos esos problemas. Y cuando surja un problema interno, por ejemplo, yo voy a saber cómo atacarlo y cómo voy a funcionar. Esto que yo les enseñé de la explotación, la exposición, por ejemplo, que yo cobro después de cuántos cambios, que por ejemplo, cuántos días tienen de demora para poder pagar y hacer la finalización. Todas estas son políticas de la empresa. Y muchas de ellas se enfocan, en este caso, en cómo yo le voy a cobrar al cliente y cómo él me va a pagar, pero las políticas de la empresa pueden haber de muchísimos tipos. Al final de cuentas, lo que queremos es tener una guía que nos ayude a implementar estrategias para tratar con el cliente, estrategias internas. Y para que sepamos fácil qué son las políticas de la empresa, son guías, son direcciones, son instrucciones, formas, reglas que va a seguir mi empresa y cómo va a actuar. Entonces, independientemente del tamaño de mi empresa, de mi emprendimiento, si soy freelance, yo tengo que tener este conjunto de normas. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a regular mi funcionamiento interno. ¿Qué quiere decir eso? Que si el día de mañana a mí me sucede este problema
y yo soluciono de esta forma, tengo que solucionar siempre de la misma forma, porque si no van a venir, me van a decir, mire, se me rompió mi teléfono y yo vine a arreglarlo porque a mí no sé qué persona me dijo a mí que usted me lo iba a arreglar con la garantía. Y si ustedes actúan de forma diferente, entonces el cliente no se va a ver satisfecho de decir, ¿por qué a mí no me quieren ayudar y a los demás sí? En cambio, si yo pongo una guía que dice, mire, después de que su garantía se vence, que su garantía es de 1 año, usted ya no puede pedir ninguna revisión de su equipo y tiene que pagar, entonces ya, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces, que sepamos que las políticas de la empresa pueden ser de seguridad, higiene, de comportamiento interno, de uso de herramientas, de abuso de poder y de acoso, de trabajo remoto, de privacidad, de ciberseguridades, de lo que sea, y en este caso vamos a ver especialmente de cobranza y pago. Entonces, cuando estamos hablando de los pagos, hay 3 tipos de pagos que nuestros clientes nos van a poder hacer. Pago anticipado, pago al contado y pago aplazado. Cuando estamos hablando de pago anticipado, estamos hablando de que nuestro proveedor nos exige que el proveedor exige que el cliente haga un pago antes de la recepción del producto, de la mercancía o antes de la prestación del servicio. Cuando hacemos esto, normalmente se hace un pedido, o sea, para que yo pueda mandar a hacer el pedido, yo le voy a pedir a usted el cobro. O vamos a firmar un contrato, a veces incluso la misma factura funciona como comprobante de pago, entonces yo la tengo que guardar, y lugares así como la lavandería, ¿verdad? Que le dicen a uno, lo quiere pagar su prenda y que no le vuelvan a cobrar. Dix se trabó. ¿Dónde me trabé? En lavandería. Va. Que cuando yo voy a la lavandería, muchas veces se quedó trabada, sigo trabada. Ya no, va. Cuando yo voy a la en la lavandería nos dejan pagar la factura como adelanto o puedo pagarla al final. Y a veces, si yo la voy a pagar al inicio, yo tengo que guardar muy bien esa factura porque no solo me va a servir para recoger mi prenda, sino para hacer un comprobante de pago y que no me cobren otra vez al llegar a recoger esa prenda, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del pago anticipado, puede ser total o pueden ser como los anticipos que normalmente trabajamos nosotros. En el caso que yo siempre les recomiendo que sea un 50%. Hay veces que el proyecto es tan grande que se necesita un 60% porque hay una inversión inicial. Por ejemplo, vamos a hacer un videoclip y hay que comprar un generador para tener energía en la montaña donde vamos a ir a grabar. Entonces, si el anticipo requiere que nosotros hagamos una inversión grande, entonces a veces incluso se puede llegar a subir a un 60%. O si, por ejemplo, es una persona conocida o el cliente nos habla y nos dice, mire, le voy a hacer un pagaré y toda la cosa, podemos bajarlo a un 40%. Pero yo sí les recomiendo que casi siempre sea sobre la mitad del precio, y que ustedes no empiecen a trabajar hasta que no se haga ese anticipo. En la cotización siempre es así. En mi caso, yo se lo digo al cliente en persona, se lo digo por escrito y le digo, mire, si usted quiere que empecemos a trabajar el día de mañana, usted me tendría que hacer el pago hoy o a más tardar mañana en la mañana, y a partir de ahí empieza a correr el tiempo estimado que yo le dije y me iba a tomar para hacerle la marca. Y yo no voy a empezar a trabajar hasta que usted no haga ese anticipo. Dime algo. Tengo una pregunta. Dime, por favor. ¿Cómo se llama? Cuando mandan comprobantes falsos, ¿qué debe hacer uno al respecto? ¿Cómo se comprueba que son falsos? Eso está bien complicado. Pero ¿como lado del cliente o como lado de la empresa? Como lado de la empresa. Como lado de la empresa, pues ahí está un poquito más sencillo porque tú le puedes decir, mire, es un comprobante falso, yo no sé a quién, y se tendría que hacer una investigación. Porque normalmente, si le dieron un comprobante falso, puede ser que sea alguien de interno de la empresa. Entonces se tiene que llevar una investigación y decir quién está dando estos comprobantes que no son reales. Y en el caso, aunque suene desalmado y durísimo, pues le vas a tener que decir al cliente, mire, este comprobante que usted me está mostrando no es correcto. Y si, por ejemplo, eso también tienen que tener mucho cuidado con las transferencias bancarias, chicos. Las transferencias bancarias, en algunos casos, se pueden revertir.
Entonces ustedes tienen que pedirle el comprobante de pago a la persona y tiene que verse reflejado en su banca en línea. Si no se ve reflejado en su banca en línea, le dicen, mire, no sé qué está pasando, y hasta si quieren le mandan el detalle que no tienen movimientos del día y que por favor investigue qué es lo que hizo. Y si el cliente les jura y le perjura, pero en su cuenta no se ve reflejado, pues no empezamos a trabajar. ¿Sí? Va. De ahí vamos a tener pagos al contado, que es cuando abonamos el importe de la factura en el momento de recepción de la mercancía o cuando se te finaliza la prestación del servicio. Estas son ventas directas. Y de último son los pagos aplazados. Esto es más común en empresas grandes. Normalmente las empresas grandes sí le van a poder hacer a uno un adelanto porque esa es política de uno, pero no es que yo entregue hoy el diseño del logotipo y que hoy me paguen. No, normalmente ellos como tienen que facturar, es todo un departamento que hace eso, que hace los cobros y hace los pagos. Entonces normalmente va a haber un acuerdo y te van a decir cuántos días van a pasar para que te paguen tu servicio. Y cuando lo hacen de esa forma, normalmente pues tienen que ser consentidos, ¿verdad, chicos? Y esto es lo que les digo, esto es pagar de forma extendida. Puede ser que sea por días, puede ser que sea total, es decir, que me hagan un anticipo y que a finales de mes me paguen la segunda parte, o que a finales de mes me paguen el 30% de lo que falta y después el otro 30% y así nos vayamos. En esto, por eso necesitamos, por ejemplo, pagarés, notas de letras de cambio, también tenemos que poner y estipular cuál va a ser la fecha fija que me van a pagar, el recibo, si van a hacer cheques y me van a decir, mire, este cheque lo puede depositar a partir de X cantidad de días. Los días que se fijan normalmente son 30 días, 60 días y 90 días. Y de ahí, lo segundo es las formas de pago. Cuando estamos hablando de formas de pago es cómo yo le voy a cobrar a mi cliente. Va a ser, voy a permitir transferencias bancarias, voy a permitir efectivo, voy a permitir cheques, voy a permitir tarjetas de crédito y débito. Sí, no. Por ejemplo, algo que no es muy bonito y que algunas empresas lo hacen es que te hacen, sí te dejan pagar en tarjeta, pero te hacen el recargo. Y eso realmente debería de estar incluido en el servicio. ¿Por qué? Porque obviamente siempre que yo pago con tarjeta de crédito en el lugar que sea, con tarjeta de débito, a la empresa le cobran una comisión por tener esa facilidad de cobrar de esa manera. Y hay empresas que dicen que el cliente corra por su cuenta con ese cargo o yo lo voy a asumir porque prefiero darle un precio completo a mi cliente. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes van a tener que determinar, ahorita vamos a ver la tarea, qué formas de pago van a aceptar, cuáles van a ser las condiciones, si van a querer pago anticipado, pago al contado, pago aplazado, si van a querer, vamos a dar qué tipo de factura, vamos a necesitar recibos, dependiendo de mi servicio. Por ejemplo, si yo voy a mandar a hacer cosas personalizadas, requiero de un anticipo parcial, o requiero que el pago total se haga por anticipado. ¿Qué es lo que yo le voy a hacer a mi cliente? Los envíos, ¿quién va a correr por cuenta? ¿Quién va a poner ese envío? ¿Lo voy a cobrar yo dentro de mi precio o lo tienen que pagar ustedes porque se va por Watex, por ejemplo? Todas esas políticas de empresa que a mí me ayuden a facilitar los problemas o las situaciones que se dan regularmente, entonces yo las tengo que estipular y eso van a hacer. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? ¿No? Va. Miren pues, vamos a ver lo que tenemos que entregar el otro martes que nos vemos en persona. Les pido que por favor pongan toda la atención y que si no están seguros de algo me pregunten porque yo quiero que entreguen bien esto. Y esta clase es muy importante porque quizás es una de las clases que de forma más gráfica podemos palpar porque esto nos va a tocarlo hacer a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las instrucciones? Denme un segundo. Recordemos que todo lo que yo les pongo, tanto en la presentación como en la documentación, se los divido. ¿Qué sí me tienen que poner en la presentación? Pero en la documentación tiene que ir todo. ¿Sí? Bueno, entonces, presentación. El objetivo de fijación de precio. ¿Cuál va a ser su objetivo? ¿De dónde saco ese objetivo? Ahorita les voy a indicar. Y necesito que me investiguen qué es un objetivo SMART y cuáles son las partes de un objetivo SMART y que con su objetivo ustedes me digan cuál va a ser su meta inicial, cuál va a ser su meta
a mediano plazo y en qué tiempos van a cumplir esas metas. Que me lo digan con, se van a dar cuenta que los objetivos de SMART lo que tienen es que son medibles. Entonces ustedes me van a decir, quiero una participación del mercado. Ok, ¿del cuánto? Del 35%. Muy bien, ese 35% es a largo plazo, a mediano plazo va a ser de 15% y a meta inicial va a ser de 7% del mercado. Y lo tienen que calcular. ¿En cuántos meses voy a alcanzar esa meta inicial? En 6, 7, 8, 9 meses. Al mediano plazo, en un año y medio, en 2 años. ¿Y de dónde saco esos objetivos? Aquí tienen ustedes un screenshot que dice objetivos de la fijación de precios. ¿Qué van a hacer? Se van a juntar con todo lo que hemos estado hablando de producto, de posicionamiento, de grupo objetivo, todo eso lo van a tomar en cuenta y van a leer esta lista. Y van a determinar cuáles son los 2, 3 que más sentido les hace según su marca. Y a raíz de eso van a investigar qué es maximizar beneficios a corto plazo, cómo se hace. Ah, ok, esto sí compete con si es congruente con mi marca, ok, voy a elegir ese. Van a elegir un objetivo, no 3. 1, ¿sí? ¿Estamos claros hasta acá? Va. Una vez tengan su objetivo, entonces van a seguir al siguiente paso. Consideraciones para fijar el precio, es decir, lo van a hacer sobre costos, lo van a hacer sobre el valor, van a hacerlo sobre la competencia, van a hacer una combinación de las 3, van a hacer una combinación de las 2. Y de ahí van a hacer una tabla de desglose de precios, que van a hacerle el precio a cada uno de sus productos, que mínimo tienen que tener 5, independientemente si son repuestos, si son otra, no me importa, 5. Miren cómo es ese desglose de esos precios. Los cálculos lo van a hacer como que fueran a mandar a hacer 1000 unidades, ¿sí? Entonces yo aquí también les puse una tabla, miren qué buena onda soy, de más o menos según lo que la licenciada nos dijo y lo que tenemos que tomar en cuenta, porque son productos, los precios, los costos que tenemos que poner. ¿Cuánto a mí me cuesta la fabricación y la producción unitaria? Si yo mando a hacer 1000, ¿cuánto me cuesta a mí el empaque y el etiquetado unitario? Si lo mando a hacer por 1000, los gastos varios. En gastos varios yo puedo incluir, voy a necesitar publicidad, voy a necesitar transporte, voy a necesitar quien me empaque eso, voy a necesitar ir a traerlo, me lo van a mandar. Todos esos gastos varios que dependiendo de su producto necesiten agregar. Todo esto se calcula de forma unitaria, es decir, por 1. Y lo van a hacer como que estuvieran mandando a hacer 1000. Distribución y envío. Aquí, si yo tengo una empresa en redes sociales y no voy a tener un local, entonces puede ser que yo cubra el envío o que mi cliente cubra el envío. Si el envío es de 0 porque mi cliente lo va a pagar por él mismo, entonces en mis políticas de la empresa yo se lo voy a estipular. Pero, por ejemplo, la distribución. Yo tengo un local. ¿Cuánto me va a cobrar a mí un camión para moverme esas 1000 unidades a mi local? ¿O cuánto me voy a hacer yo de gasolina para moverlas? O, por ejemplo, me las van a hacer en una fábrica y las tengo que empaquetar, las voy a empaquetar en mi casa, me las van a enviar ellos o las tengo que ir a traer yo y entonces, ¿dónde está esa fábrica? ¿Cuánto me van a cobrar de eso? La utilidad que van a tener o el margen de ganancia, si lo van a hacer por márgenes, yo les recomendaría que lo hagamos por márgenes, pero que tengamos en cuenta competencia y valor del producto para que se les haga un poco más sencillo. ¿Cuánto va a ser el subtotal? Si se dan cuenta, todo esto es el total sin impuestos. Y después le van a agregar sus impuestos. Le van a agregar el 12% para poder hacer factura, le van a agregar, si van a ser pequeños contribuyentes, le van a agregar 5% de ISR y si no, le tienen que agregar el 7%. El precio final me va a salir mi link. Cada uno yo lo voy a ofrecer, cada lapicero yo lo voy a ofrecer a 5 quetzales. Cada collar yo lo voy a ofrecer a 250, a 100, a 150, pero me van a hacer este desglose, porque en la presentación yo quiero ver estos desgloses y quiero que ustedes me expliquen y que tenga sentido por qué a mí mi yoga mat me cuesta 500, por qué a mí mi kit de compostaje sencillo me cuesta 2 quetzales, por ejemplo. Entonces, y también me van a separar cuál va a ser la utilidad neta, es decir, de este producto, por ejemplo, de mi lapicero, si yo le pongo un margen de ganancia del 10%, al final van a ser 2 quetzales, ¿sí? ¿Queda claro este desglose? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunten, por favor. ¿No?
Muy bien. Entonces, esa tabla con todos los precios me la van a agregar a su presentación y en la presentación solo van a hablar de un ejemplo, por ejemplo, de un collar, de la yoga mat, pero quiero ver toda la tablita. Recuérdense todos los cálculos por 1000 unidades. ¿Lick? ¿Cómo hago eso? Pues van a buscar qué tipo de empaque voy a hacer. Voy a empezar a investigar, voy a llamar a lugares de cartón, cuánto me cobran a mí por hacerme mi cajita, cuánto me cobra a mí por imprimirme mi cajita, por troquelármela. Necesito que agarren calle, chicos. Entonces, de ahí, la estrategia de ingreso de mercado. ¿Cuál va a ser y cuál va a ser la justificación? En este caso no estamos hablando de estrategias de introducción como fue penetración y descrempe, sino de ingreso al mercado. Y esas las hablamos como marketing mix, que quiere decir, voy a hacer línea de producto, productos opcionales, productos cautivos, subproductos y paquetes de producto. ¿Y por qué? ¿Cuál voy a elegir? ¿Voy a elegir línea de producto y paquetes de producto? ¿O voy a elegir solo productos opcionales o solo productos cautivos? ¿Y por qué? ¿Sí? Después de eso, estrategia de lanzamiento. Ahí ya estamos hablando de promociones. Entonces ustedes me van a decir, vamos a hacer una promoción del 10%, vamos a reducirlo porque como estamos de lanzamiento, voy a hacer un 3x1, 3x2, voy a hacer un 2x1. Ustedes me tienen que decir a mí, ¿sí? Y ahí sí, con porcentajes, cuál va a ser literalmente su promoción. Siempre fijémonos que yo pueda hacer esa promoción con respecto al precio que doy, porque si le estoy ofertando, por ejemplo, el 60% del producto, que es excesivo, y ni siquiera el 40% no cobre con mis gastos, entonces yo no voy a poder hacer esa promoción. Tengamos un poquito de lógica. Después, si van a hacer descuentos y bonificaciones, se aplica. Recuérdense que la diferencia entre una promoción y los descuentos y bonificaciones es que los descuentos y bonificaciones incluso se vuelven parte de la política de la empresa. Si usted manda a hacer más de 10, si pide por docena, yo le doy un descuento. No aplica porque no es nuestro caso, no las ponemos. Y las políticas de la empresa, los pagos. Voy a aceptar efectivo, voy a aceptar cheque, sí, no. Voy a aceptar tarjeta, sí, no. Voy a aceptar tarjeta, pero tiene recargo. ¿Cuál va a ser el recargo? El envío corre por cuenta del cliente, ahí lo voy a indicar. Todo lo que necesiten explicarle al cliente, por ejemplo, pago por adelantado, pago contra entrega, me lo van a escribir en un párrafo con bullets, ¿verdad? Y en la documentación de todo esto, ustedes me tienen que explicar y justificar a detalle por qué eligieron las estrategias seleccionadas. Es decir, ¿por qué yo decidí hacer una estrategia de línea de producto? ¿Por qué yo elegí en mi estrategia de lanzamiento de producto hacer un 2x1? Si tengo descuentos y bonificaciones, ¿por qué? Y ¿por qué yo estoy eligiendo el objetivo de fijación de precio que estoy eligiendo? Voy a querer el Excel con la tabla de todos sus productos, con el desglose que les acabo de mostrar aquí, como nos lo enseñó la licenciada. Eso solo es un machote para que ustedes se guíen, personalícenlo, por favor. Y el cálculo de las promociones. Vuelvo y se lo repito, asegúrense de su rentabilidad. Si yo voy a dar un 10% de descuento en mi estrategia de lanzamiento, que yo pueda cubrir ese 10%. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Quedó claro como el agua? ¿O todavía no? Si todavía no, lo volvemos a repetir. Por favor, díganme. ¿Nadie? ¿Estamos bien? Yo sé que es bastante cargado la entrega de otra semana. Tengamos cuidado porque normalmente las entregas valen 1 punto, esta vale 2. Entonces hagámoslo bien para no perder puntos. Vuelvo y se lo repito. Tienen que subir cada quien su documentación completa y en este caso, la otra semana, su documentación completa, su Excel y su presentación, porque si no lo hacen, aunque me hayan presentado en clase, yo no les voy a poner la nota porque tienen que tener responsabilidad. ¿Estamos claros? ¿Sí? Va. Dime, Ale. Eso. Hay que hacer Excel. Sí. ¿Por qué? Porque me tienen que hacer un Excel donde tengan todo el desglose de sus precios. Como se los enseñó la licenciada, solo que en este caso vamos a hacer una tabla un poco más con respecto a productos y no a servicios. Ese Excel me lo tienen que subir y la tabla bien diseñadita me la incrustan en su presentación y me la incrustan en su documentación. Dime, Giovanna. Sí, subimos este Excel que usted nos da, más el Excel que nosotros
tenemos que desarrollar. Miren, pues, lo que tienen que hacer, esto que les estoy mostrando ahorita solo es una imagen. Van a abrir su Excel y van a poner en sus celdas cuánto es el costo de fabricación, el empaque, todo esto que yo les estoy poniendo. Si necesitan desglosar los gastos varios, si necesitan en su costo de fabricación, quieren desglosar cuánto les cobran de materia prima, cuánto les cobran de mano de obra, de ensamble, lo que sea. Y a esto lo van a averiguar, van a comparar con la competencia, van a usar un poco de su lógica, cuánto me podrían a mí cobrar por fabricar este producto, y lo voy a calcular como que si yo mandara a hacer 1000 unidades. ¿Por qué les estoy diciendo 1000 unidades? Porque le van a dar precio mucho más barato por unidad a mayor cantidad de unidades que pidamos. Y aquí van a calcular el precio unitario, porque yo quiero saber al final de cuentas cuánto me va a costar a mí cuando yo escriba al Instagram de la marca para limpiar perritos, y cuánto me va a costar a mí mi spray o mi espuma, ¿sí? Y entonces van a hacer eso con todos los productos. Entonces por eso necesitan un Excel, porque necesitan hacer sumas, ¿sí? Al final de cuentas, ahorita les voy a ver si les logro enseñar un ejemplo cómo lo quiero. ¿Alguien tiene alguna otra duda de esto? ¿No? ¿Preguntas, no preguntas? Muy bien, solo voy a ver si les logro enseñar un ejemplo de cómo más o menos tendrían que hacer. El ejemplo que les voy a enseñar ahorita es un poquito más, tiene mucho más celdas, pero para que se den una idea, solo den un segundo. Aquí está. A ver si otra vez tenía la ya. Miren pues. Sí. ¿Se dan cuenta? Miren, en este caso ellos tenían, ¿qué era lo que iban a hacer? Ellos eran una marca como de ajustar la ropa, de que le puedo hacer pinzas y voy a domicilio. ¿Cuánto es el precio base? En este caso, cuál era la comisión que cobraba la persona por hacerlo, el transporte, la promoción de redes sociales, el empaque y el etiquetado, cuánto era el total del costo, el IVA, el costo más el IVA. De una vez calcularon que podían hacer un descuento del 10%, de imprevistas le agregaron un 10%, y cuál era el porcentaje de utilidad para dar un precio final de 55 quetzales. Eso es lo que yo quiero que hagan ustedes, que hagan su tabla en Excel y que me expliquen solo uno, porque no vamos a tener tiempo de que ustedes me expliquen todos sus productos. Me explican solo uno, pero tienen que hacerlo de todos los productos, porque cuando yo califique lo voy a leer y voy a ver que tenga sentido. ¿Alguna otra duda? Joana. Sí, entonces solo hacemos en el Excel un producto de lo que estamos nosotros haciendo. No, hacen todos, los 5 productos. Los 5. Ajá, los 5 productos. Entonces hacemos los 5 productos, pero resaltamos uno. ¿O cómo Tienen que hacer los 5 productos, tienen que ponerme los 5 productos en la presentación, pero en la presentación solo me van a hablar de uno, de un desglose de precios de uno. ¿Sí? Va. Ah, ya lo entendí. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? ¿Quedó claro? Muy bien. Antes de que nos despidamos, porque ya casi es hora, voy a resolver la duda que tenía Cristian. Cristian me preguntó a mí, que le llamó la atención esto de cuando yo pongo mi precio más bajo y después lo subo o lo mantengo. Esto no lo vimos. ¿Qué fue lo que vimos de ciclo de vida en mi etapa de introducción? Que yo puedo hacer dos estrategias. ¿Quiere decir que tenga que hacer una u otra? No necesariamente, sino por eso, se dan cuenta, ahorita no les estoy pidiendo estrategias de introducción, solo de lanzamiento. Entonces, cuando yo hablo de esas 2 estrategias, una es el descreme, la otra es la penetración. Cuando es descreme, yo pongo un precio alto para solo poder vender pocas unidades y venderle a la gente que realmente lo quiere,
para hacerme de ganancias y que al momento que yo haga mi segunda batch, mi segunda producción, poder reducir los costos y poder hacer esa inversión de volver a producir. ¿Cuándo conviene hacer esto? Normalmente cuando son productos tecnológicos, cuando son productos que no existen y que la gente tiene mucha curiosidad por probar y que van a haber unos pocos que sí van a poder pagar. Entonces, por ejemplo, cuando se crearon las primeras impresoras 3D, los primeros visores de realidad virtual, si se han dado cuenta, poco a poco han ido bajando los precios y va a llegar un punto donde llegan a un precio de equilibrio, que quiere decir que no va a ser carísimo para que no tengan consumidores, para que no tengan suficiente mercado, pero tampoco va a ser tan barato que no les salga rentabilidad a ellos. La número 2, ¿cuál podría ser? La penetración. La penetración es cuando yo ingreso con precios ultra bajos para acaparar más cantidad del mercado, más participación del mercado de forma más sencilla, más rápida. ¿Cuándo yo debo de hacer esto? Cuando mis clientes son muy sensibles al precio. Si ellos definitivamente hacen una diferencia en que en lugar de que me compren 2, me compran 100, si le bajo 2 quetzales, entonces tal vez vale la pena hacerlo. Pero siempre tengo que tener cuidado en saber que si voy cuando yo mando a mi maquila, que si yo en lugar de mandar a producir 1000 productos, hago 100,000, que mis costos de producción se bajen, porque si no bajan, entonces difícil que yo pueda dar esos precios. Cuando estoy hablando de una estrategia de penetración, lo ideal es que yo pueda mantener esos precios o incluso en mi etapa de crecimiento de madurez, que los pueda bajar aún más porque mi producción es aún mayor y entonces le doy los precios o lo mantengo. ¿Qué pasa con el caso que nos dijo Cristian? Que yo ingreso con un menor precio y después lo voy subiendo. Eso ya podríamos hablar de una estrategia de introducción de lanzamiento, de lo que ustedes tienen que hacer, de promoción. Es decir, porque estamos lanzando el producto, le vamos a hacer una promoción de 2x1. O en lugar de que me cueste a mí 100 quetzales, me va a costar 75. ¿Qué tengo que hacer yo? Explicarle al cliente siempre que le voy a poner el precio y así, por eso tenemos políticas de la empresa, que esta es una promoción por lanzamiento. Porque si no, lo que va a pasar es que te van a decir, van a comprar mi producto ahorita y a los 2 años van a volver a comprar mi producto y van a decir, pucha, ¿por qué está más caro? O a los 3 meses, o a los 4 meses, o a los 5 meses, ¿por qué está más caro si a mí me lo habían dado más barato? ¿Por qué? Porque era una promoción por lanzamiento. ¿Hoy sí quedó claro, Cristian? Gracias. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra duda que tenga que ver con las estrategias que hemos estado hablando, lo que vimos el martes, lo que vimos el jueves pasado, o ya quedó más claro? ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, los dejo ir por hoy, porque sé que tienen otra clase, sé que tienen que trabajar en lo que tienen que entregar. Les pido, por favor, como siempre se los recuerdo, que si tienen dudas, me escriban por Remind. Si tienen preguntas, que me manden un correo electrónico en el momento que lo necesiten. Yo normalmente contesto rápido, y si no, pues en cuanto vea el mensaje les voy a contestar. Cualquier cosa me hacen saber, por favor tengan presente de subir siempre su presentación y su documentación, especialmente esta semana, su presentación, su documentación y su Excel. ¿Estamos? Muy bien, chicos, qué gusto verlos, espero que les haya servido un poquito la guianza de la licenciada Jesús y estoy a las órdenes para lo que necesiten. Tengan feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día. Gracias, Lick. Gracias, Lick.